que les convienen. Entonces, sí suele suceder y uno lo ve pues en películas de importante renombre, donde vemos escenas de países latinoamericanos, pero realmente no conocemos si es lo que estos países están viviendo o ya hay una modificación. La conclusión dice que es que debemos de ponernos frente a la realidad con una cámara y documentarla, filmar realistamente, filmar con óptica al subdesarrollo. Algo que me pareció bien importante es que al momento que se leía el documento es que en el cine realmente participan todas las artes. Entonces, los artistas visuales, los músicos, la danza, el teatro, entonces es una actividad importante que une todas las artes y que tiene una importante una importante forma de mostrar al mundo lo que realmente está pasando y eso mismo llevará al desarrollo de nuestro país. Solamente gracias. Muy bien, gracias. Este fue el grupo 5. Vamos, por favor, con el grupo 6. Solo una observación antes de seguir, no del grupo, sino de los grupos 7 y 9. El grupo 7 no me ha enviado sus preguntas y el 9 tenía que modificarlas según las instrucciones que les mandé. A ver, entonces sigamos con el grupo 6, que está López E, López G, Muralles, Rins y Angie. Buenos días. ¿Sí pueden ver la pantalla? Sí. Sí. Bueno, nosotros vamos a hablar sobre las danzas y los bailes tradicionales de Guatemala. Como sabemos, el ser humano ha tenido muchos procesos evolutivos a lo largo de la historia y pues uno de ellos es mediante la expresión de su movimiento. Pues hemos escuchado que desde el inicio se bailaba por la naturaleza, etcétera. Y pues ahora a través de la historia se fueron dando distintas expresiones ya con un tinte sagrado o profano, ¿verdad? Se sabe que el baile como movimiento estético es la rama más antigua de las artes y también es fuente de riqueza para otras artes, pues ya que ha inspirado a músicos, pintores y escultores por la facilidad de expresar emociones. Y bueno, en la cultura maya, este baile ritual ha estado íntimamente asociado con las ceremonias religiosas. Entonces, vamos a ver un poco de eso. La situación de las danzas y bailes tradicionales de Guatemala al iniciarse el siglo XXI. Vemos que las danzas guatemaltecas son conocidas actualmente como bailes de moros o bailes folclóricos, porque están como suscritas a un tiempo y a un lugar sacralizados. Pues estas danzas llevan toda una preparación previa de vestuario, accesorios, coreografías, etcétera, y pueden utilizar música mítica que encontramos a la chirimía o al tambor, o música de diversión o más popular que encontramos a la marimba sencilla. La indumentaria pues está llena de significados y esta se confecciona en las morerías, también las máscaras y todo lo que se utiliza es confeccionado en estas morerías y por eso es que se le llama baile de moros. Algunos trajes que utilizaba el ejército, entonces esto como que se utilizaba también en las danzas.
También sabemos que cada danza conlleva un ritual, o sea, cada una tiene un ritual diferente y es propiciado por un sacerdote maya. También se le denomina adivino, chimán, calpul, abuelo, etcétera, dependiendo siempre como de la región en la que nos encontremos. Y este sacerdote maya es el encargado de propiciar y bendecir todos los materiales que se van a utilizar, así como el vestuario, que se van a utilizar candelabros, candelas, máscaras o la demás utilería que entran a participar en la danza. El mediador espiritual, sabemos que a través del tiempo nos hemos dado cuenta que la mujer siempre ocupa un lugar muy importante. En esta ocasión, ella es la que se encarga de toda la alimentación de los participantes, no solo de los ejecutantes. También ellas y los más jóvenes acompañan en todo momento a sus esposos, a sus hijos, padres, hermanos y también a los ejecutantes de la danza. Esto refleja una alta identidad que prevalece en la conciencia indígena y se manifiesta en estas relaciones socioculturales. La mediación posibilita que todas las personas adquieran mejor comprensión artística. Por eso los actos provocados por el mediador son los que permiten mejorar la experiencia en torno a dichas manifestaciones. Algunos de los mediadores realizan preguntas o varias actividades o acciones que permiten asegurarse del conocimiento de todos los participantes. El baile de moros y cristianos realmente es una danza. Está mal visto que a las danzas tradicionales se les conozca como danza de moros. Es mejor llamarlas por su nombre, ya sea el venado, los toritos, la conquista, la paach, los mexicanos. O sea, está mejor visto llamarlos por su nombre que llamarlos, entre comillas, danzas tradicionales o danzas de moros, porque cada una tiene un significado religioso o espiritual. Por ejemplo, la danza de los micos, tal cual llamada por su nombre, son personajes que aparecen en el Popol Vuh. La organización interna de las danzas empieza por el personaje principal llamado el dueño del baile, quien está comprometido a representarla por derecho de herencia, es decir, que sus antepasados fueron dueños de danzas igualmente a él. Esta persona escoge a otra que le ayuda a representar la danza y que le apoye con un aporte económico para sufragar los gastos de la danza. Ya de acuerdo con estas personas, llaman a los que formarán parte del consejo, que ellos elegirán a los bailadores, o sea, a los que representarán la danza. Por ejemplo, en el caso de la danza de los 24 diablos, escogerán a 22 personas más para representar al baile, porque aparte está el dueño de la danza y mano derecha, que ya son dos personajes, entonces 22 más para representar a los 24 personajes, y entre todos elegirán las fechas de ensayo, el lugar, y también podrán ver los gastos para la momería, los trajes, la música y demás. Coreografía popular. ¿A qué se refiere la coreografía popular? La coreografía popular es el diseño de la ubicación de los personajes de la danza tradicional que permite y da paso a la influencia hispánico-europea, reflejando estructuras jerárquicas, circulares y un orden solar. También le da paso a los significados y a los símbolos que contiene. En su herencia hispánico-europea son populares las contradanzas reflejando estructuras jerárquicas, y en su herencia hispánica son conocidas las danzas, como decía ahí, en orden solar, siempre llevando un orden circular. Una expresión popular no puede quedar marginada de los accidentes temporales que afecten a su comunidad. Esto quiere decir que las danzas guatemaltecas están cargadas de contenido histórico, político, social y cultural, ya que son una amalgama donde las historias y las culturas de 3 continentes, o sea, América, Europa y África, se fusionan dialógicamente, y todo guatemalteco debe conocer por ser
fuente importante de información de nuestra cultura y pasado histórico. Las distintas épocas históricas por las que ha pasado España, Mesoamérica y en particular Guatemala han dejado su sello de una u otra manera en la configuración de las danzas que aquí se practican. El intercambio de dichas civilizaciones le proporcionaron características distintas a lo largo de los años en forma temática, en forma de personajes, vestuario, lenguaje, instrumentos y hasta un mestizaje de creencias y cultura, que era lo que mencionaba mi compañera anteriormente. Muchas de las temáticas y muchas de las danzas en sí vinieron con los españoles en los siglos XIV y XVI. Lo que previamente existía en nuestro territorio fue erradicado y oprimido en un lugar impuesto con lo nuevo. Esto quiere decir en el tiempo de la conquista, ¿verdad? Con el tiempo, los temas que habían sido oprimidos por la presencia de la evangelización cristiana resurgieron y se fusionaron con los impuestos. Así fueron surgiendo los estilos propios de la danza tradicional guatemalteca, una fusión con lo que ya existía, con lo que traían los españoles, y pues ahí se creó un intercambio de civilizaciones, un intercambio de lo que históricamente ya había. Las raíces culturales que establecen históricamente el proceso de formación de las mismas son 5: las prehispánicas, las hispánicas, afrocaribeñas, las coloniales y las republicanas. Aparte de estas danzas independientes, regionales y locales, como las mencionadas anteriormente, se conocen 4 familias danzarias que corresponden a 4 grupos de danzas que tienen orígenes y estilos semejantes, partiendo de un tronco histórico coreográfico común. Ellas son la familia de las danzas de moros y cristianos, les describieron anteriormente, y la danza de la pista, la danza del venado y la danza de los toritos. También se conocen centros danzarios que existen alrededor de nuestro país, como localidades y regiones en las que coexisten diferentes tipos de danzas tradicionales, que se practican incluso en diferentes fechas patronales del año. Estos lugares donde se establecen estos centros danzarios son Cobán, Rabinal, Cubulco, Chimaltenango, Comalapa, Siquinalá, Palín, Misco, Jacaltenango, Livingston, Flores, San Andrés, San Benito, Chichicastenango, Joyabad, San Sebastián, Zacatepeque, Sololá, Concepción, San Andrés, Semetabac, San Bernardino, Cuyotenango, San Miguel Totonicapán, San Marcos, Huehuetenango. Los mencioné todos pues porque realmente son importantes saber dónde se encuentran estos centros donde coexisten para la existencia de estas danzas, para que realmente se mantenga la cultura dentro de nuestro país. Por otro lado, también ha sido posible clasificar las danzas tradicionales guatemaltecas por el tema que tratan en sus contenidos. Esto quiere decir por sus textos originales y las coreografías establecidas anteriormente. Así se colige que hay danzas míticas, guerreras, cazadoras, pastoriles, agrarias, ganaderas, pastoriles de diversión y de carácter ético-religioso, como las cosas opuestas, es decir, el bien y el mal, frío y calor, ¿verdad? Pero lo más común representado es siempre en danzas circulares, un bien y un mal. También están los convites, que son los desfiles, ¿verdad? O paradas, y los bailes gigantes y los sones de cofradía, según pues, el concepto que les había dado anteriormente, siempre manteniendo y el intercambio de las civilizaciones con unas danzas realmente mezcladas, ¿verdad? Bueno, como ya sabemos, las danzas tradicionales o folclóricas permanecen hasta hoy en día en nuestra cultura guatemalteca, pero existen ciertas amenazas que se deben analizar que están corriendo peligro hoy en día. Una de ellas es la desatención del gobierno y las instituciones que se encargan de financiar dentro del país. No le toman interés a las danzas o a la progresión en el ámbito económico y las podemos ver que solo las utilizan con beneficio propio. Por ejemplo, a veces se hacen como propagandas políticas
y se llevan danzas como un espectáculo. También la iglesia apunta como un acto pagano. Esto quiere decir, por ejemplo, en nuestro país, que la religión es tan relevante y los ritos de la danza llevan tienen un enfoque diferente. La iglesia muchas veces la ataca y lo mira como malo. Entonces, ese también es un punto que amenaza a la extinción de las danzas. El irrespeto del turismo, restando autenticidad de los hechos danzarios. Esto quiere decir que muchas personas que vienen a hacer turismo dentro del país se llevan objetos danzarios y son explotados fuera de nuestro país sin darle la importancia de la originalidad. También la masificación de nuestros productos, como ya sabemos y como lo hemos visto en clase, esto le resta el valor como simbólico y la esencia original de estos productos. En estos productos me refiero a los que es como la utilería de las danzas. Entonces, estos son 4 puntos importantes que se deben de analizar, que hoy en día cobran amenaza para la extinción de las danzas. Muy Bravo. bien, gracias. A ver, vamos con el grupo 7. ¿Qué tal? Buenos días, licenciada. Buenos días. Hola, buenos días. Hola, bienvenido. Ahorita una buenos compañera días. va a compartirnos pantalla para mostrar la presentación. Muy bien, gracias. Pues bueno, a nosotros nos tocó hablar sobre las loas. Pase la diapositiva, por favor. Pues de una vez, las loas, loas o logas son presentaciones teatrales que tienen, pues son de origen colonial y tienen raíces en teatro medieval, ¿no? Son, pues como ya dije, representaciones que tienen bases en muchas cuestiones de teatro, pero incluyen otras disciplinas, incluyen también danza y música, y tienen muchas cuestiones bastante elaboradas en cuestión de vestuario y de movimiento y así. Usualmente se representan frente a una imagen, son representaciones de carácter religioso y aquí en Guatemala se celebran frente a la Virgen de la Inmaculada Concepción, la Virgen de Guadalupe y la Virgen de la O. Pues, por favor, pase ahí, Gracias. No, una menos, por favor, una atrás. Ahí estamos. Pues en cuestión de estructura son representaciones populares, tienen lenguaje ameno, gracejo y pues son usualmente como una comedia, ¿no? Son un tanto jocosos.
Em, Están hechas con textos de literatura popular, que reflejan la vida de la gente de las comunidades aledañas a donde se representan estos bailes, ¿no? Están basadas mucho en movimiento y pues tienen un escenario fijo como lo que hubiera una obra de teatro tradicional. Usualmente usan utilería y vestuario de manera hechas de forma hechiza y siempre muestran el conflicto, siempre hay una dualidad entre el bien y el mal, ¿no? Páselo, por favor. Pues como muchas de estas representaciones que se crean en la época colonial, termina siendo una herramienta de colonización, de indoctrinación al dogma cristiano, ¿no? Se usaban mucho estas danzas como para mostrarle a los indígenas el error, entre comillas, de sus creencias. Eh, entonces, como para mostrarles de una manera artística, digamos, las cuestiones del dogma cristiano. Dice, en Guatemala las celebraciones se dividen en exaltación de la vida, pasión, gloria de Jesucristo y fiestas patronales de cada lugar, depende de dónde se represente. Y ahora te toca, mi querido Walfred. Buenas, yo solo quiero mencionar algunas cosas que quedaron por allá. Las loas resultan siendo como una forma de evangelizar de alguna manera al pueblo, a los pueblos indígenas. Entonces, a través de pasajes bíblicos, comienzan como a meterle la idea cristiana, ¿verdad? Y comienzan a surgir las loas. Las loas son representaciones de la Virgen que se presentan cada 8, 12 y 18 de diciembre, en honor a la Virgen de Concepción, ¿verdad? Y a la Virgen de Guadalupe. Resulta que esta fiesta son en los atrios de las iglesias, donde son las presentaciones como fachadas de iglesias y lugares en la calle, ¿verdad? Y eso era para expandirse más de alguna manera la forma y la manera y el pensamiento cristiano, ¿verdad? Tiene una característica donde se utilizan personajes como el diablo, el ángel, el indígena, el extranjero, pero existen dos corrientes, que es el teatro litúrgico y el teatro pagano. Por ser de carácter, digamos, cristiano, hoy ya no es como tan litúrgico, sino que es un poco más pagano, porque sale el diablo y es de alguna manera como un tipo de comedia que la que se presenta. De hecho, en lugares como Jalapa, como la antigua Guatemala, y de hecho aquí hay una compañía de teatro que en diciembre la presenta en el Teatro Nacional, que de hecho es muy tradicional. Bueno, y la forma de expresarla siempre es como en verso, y responde a las tradiciones castellanas del romance. Suele tomar estrofas de cantos religiosos, los versos son irregulares y tienden a perder el ritmo, ¿verdad? Bueno, para las conclusiones, loa didáctica muestra la disposición del bien y el mal con énfasis en seguir el bien. Y eso es lo que les comentaba, que como es la concepción de María, muestra el pasaje de la Virgen, ¿verdad? Cuando quiere salir del pueblo, ¿verdad? Para que no los encuentren. Y encuentran como el ángel, el diablo, que el diablo es el que les pone trampas y al final queda en ridículo, ¿verdad? La loa con fin divertido hace alusión al patrón, pero con
con escasas. Entonces también pone como en ridículo al diablo y bueno, el bien, ¿verdad? Forma teatral de folclore religioso en Guatemala y sí, claro, porque es de carácter religioso de alguna manera, ¿verdad? Para la evangelización, perdón. Y nos muestra cómo fue la huida de la Virgen, ¿verdad? Del pueblo. Teatro nacional con características ladinas, sí, porque en las loas se muestran ángeles, diablos, ladinos y extranjeros. Eso es lo que podemos decir de las loas. Gracias. Muy bien, gracias chicos. Interesante, a ver, siguiente grupo. Grupo 8, por favor. Hernández, Ordóñez, Pineda y Pirir son el grupo 8. ¿Están? Sí, maestra, ahorita compartimos la imagen. Muy bien. Gracias. Buenos días, nosotros somos el grupo 8 de arte dramático y les vamos a hablar un poco de los barrios populares e identidades colectivas. El barrio con experiencia histórica, ubicándonos pues precisamente en Colombia, en Santa Fe de Bogotá. Esta fue una de las primeras ciudades nacidas con la conquista española y es una ciudad cultural que desde sus inicios ha venido luchando por la construcción y apropiación del espacio material y simbólico de cada uno de sus barrios. Antes la vida de estos barrios pues giraba en torno a sus iglesias y fueron ellas quienes le dieron el nombre y gran parte de su identidad. Entre los tres principales barrios que existieron pues en esta ciudad fueron Plaza Mayor, Las Nieves y Santa Bárbara. Pero con el paso del tiempo pues fueron invadiendo la ciudad y la población se vio en gran aumento, por lo que surgieron otros barrios, entre ellos pues Egipto, Las Cruces, Chapinero, San Diego y San Cristóbal. Pero también con este aumento de la población, pues también se vio en aumento los problemas entre la insuficiencia de la estructura urbana, problemas de vivienda y también la escasez de servicios públicos. A los años, pues surgieron organizaciones barriales en torno a actividades productivas y culturales como lo fueron el teatro, comunicación y la educación popular. Y actualmente pues continúan naciendo barrios nuevos en Bogotá y con ellos también pues el aumento de la población que reclaman espacios propios que representan su identidad. La formación de una identidad barrial. El documento nos hablaba sobre
la identidad pasa a ser creencia para comprender y transformar la ciudad por un determinado. También la migración que pasa, bueno, que pasa en todos los países de Latinoamérica, en especial mencionaba Colombia, que cada vez que emigran, siempre pasan a un segundo plano porque están buscando otras ideas, otra formación, y entonces cuando se llegan a topar con mucho más grandes, ellos también pasan a ser un grupo específico y se identifican porque cuentan sus historias y vivencias. Entonces, uno de las características es un asentamiento o urbanización que urbanización se convierte en barrio. Por otro lado, en los barrios populares se lleva a cabo para los migrantes el tránsito de su vida rural a la urbana. Para otras generaciones y actores, el barrio también es un espacio de encuentro y reconocimiento histórico. En primer lugar, en la medida que sus pobladores, al consumirlo o habitarlo, y muchas veces defenderlo como territorio, generan lazos de pertenencia global frente al mismo, que les permite distinguirse e irse a otros colectivos sociales de la ciudad. En segundo lugar, asumir el barrio como lugar donde se construyen diferentes identidades colectivas. No sé si se logró escuchar al final. Solo poder repetir porque es... Ah, bueno, yo no escuché entonces. ¿Qué cosa, Dale, Aloy? Reinita, dale. No, ¿qué fue lo que dijiste que no se escuchó? Perdón por la interrupción. Haroldo, si tienes duda, pregúntale, No, lo no hay último, problema. es que no le escuché bien lo de lo último. El segundo lugar, asumir el barrio como lugar donde se construyen diferentes identidades colectivas. Ah, ok, gracias. Es que no, se me ve borroso en mi pantalla, entonces no puedo leer. Bueno. Barrio popular y emergencias de identidades diferenciadas. Debido a que se ha reconocido el espacio, o sea, los barrios se han considerado como espacios de identificación sociocultural por los habitantes que existen en él, no se considera que los barrios sean comunidades unitarias y homogéneas, como lo es visto por funcionarios y personas que no lo conocen. Al contrario, los asentamientos no construyen un universo cerrado ni ajeno al proceso que afecta la vida de la ciudad y la de la social. Son escenarios en donde se expresan y emergen diversos índoles. La diferencia topográfica influye en la construcción de un eje vial o de una obra pública, ya que genera diferencias en el uso del suelo y su valorización, diferenciando sectores en un mismo barrio. También cómo se va construyendo y consolidando los recursos más comunes que se utilizan para la financiación es cuando el propietario construye un segundo piso. Esto genera que se convierta en apartamentos y construye intereses tanto en el dueño como en los inquilinos.
no tanto en su relación contractual, sino que en su participación en la vida comunal del barrio. Es ahí en donde surge una fragmentación socioespacial, en donde se pueden sumar otras originadas en diferencia del tipo partidista, religioso, de género y generacional. En medida que los barrios se consolidan y superan su fase funcional, en la creación de la infraestructura básica se ha hecho evidente las diferencias generacionales. Esto quiere decir que están los pioneros que se han construido su poder desde que entró el barrio, desde el principio, y los que llegaron al asentamiento siendo niños o nacieron ahí, que crean expectativas que no reconocen ni se pueden realizar dentro del orden espacial. Es por eso que los jóvenes disputan su identidad por los poderes ya establecidos. Debido a todo esto, es ahí donde se crean los espacios asociativos juveniles, que es una forma de construcción de identidad. Alguna de ellas es practicada por hechos delictivos que generan una resistencia entre las generaciones mayores y las autoridades. Debido a esto, en algunos casos, los líderes comunales, con el apoyo de la policía, realizan acciones de limpia social. Es por eso que la juventud popular se ha convertido en objeto de estudio y de políticas públicas y culturales. Lo mismo pasa con las mujeres de barrios populares. A pérdida de capacidad adquisitiva, cada vez más es el número de mujeres que son vinculadas a la generación de ingresos. Algunas lo realizan desde el espacio familiar y barrial, son las que realizan costuras, fabricación y ventas de alimentos, mientras que existen otras que deben salir del asentamiento para ir a trabajar a fábricas, talleres y almacenes. Las identidades barriales y producción de subjetividad. Ya hemos hablado un poco sobre la identidad barrial, pero definiremos un poco la subjetividad. Este es un espacio donde las diferencias individuales de la autonomía y la libertad adquieren poder, debido a que acá se dan las redes de relación. En esto las personas refuerzan vínculos sociales y construyen su identidad colectiva, la cual responde a formas opresivas que van más allá de lo normal y de lo sano, y tocan lo personal, lo social y lo cultural. Por lo tanto, se puede decir que la subjetividad, además de alimentar y expresar identidades colectivas emergentes, también es el terreno de producción de nuevos sentidos de lo social. Para complementar esto, también hablaremos de los sujetos sociales, que son aquellos agrupamientos más delimitados y unidos que una población. Es una colectividad donde se elabora una identidad y se organizan los proyectos a través de los cuales sus miembros pretenden defender sus intereses, expresan sus voluntades y deciden su destino. Igualmente, la identidad barrial es una de las condiciones para la construcción de sujetos sociales, ya que la identidad colectiva urbana necesita una memoria histórica, experiencias, espacios de interacción social y un horizonte compartido para que se pueda dar un bien común, por lo cual es necesario llevar a cabo acciones que activen la memoria y la pertenencia de las personas a través de proyectos, programas y experiencias que potencian las identidades barriales. Esto nos lleva al poder democratizador. Para que éste se pueda dar, es necesario conocer la historia y las condiciones sociales, así como la existencia de un espacio en el que puedan surgir diferentes opiniones sobre lo posible, que puedan ser reconocidas y hacerse reales gracias a los individuos y colectividades, y así obtener como resultado la construcción de una sociedad con distintas visiones del futuro.
pero el actual neoliberalismo, o también llamado capitalismo, no permite que este proceso de democracia se lleve a cabo por obvias razones, además de que impide la formación de actores y proyectos sociales si es que estos no se apegan al modelo económico y cultural impuesto por el capitalismo y la globalización. Es por ello que una democracia urbana que solo contemple la ampliación de espacios de representación de ciudadanos, desconociendo las identidades colectivas, las subjetividades, los sujetos sociales, está condenada al fracaso. Lo más que podría lograr es apoyar a las instituciones políticas capitalistas a crear una falsa democracia, que realmente es un uso controlado de la participación de los ciudadanos y de sus comunidades. Gracias. Bueno, nos queda pendiente el grupo 9 y el grupo 1, que vamos a pasarlo para mañana porque ya son las 8:52 y ustedes tienen que ir a otra sesión. Entonces, mañana terminamos con las exposiciones y ya vi que las voy a revisar y ya les estaré mandando un correo de confirmación. Les voy a pedir a los del grupo 1 que por favor entren temprano. Hoy algunos entraron hasta las 8:15, 8:20. Si no está el grupo, hoy no pueden presentar. Entonces, les agradecería tomar eso en cuenta el día de mañana, por favor. Entonces, no sé si hay alguna duda, algún comentario. Por mí no, doctora. Todo bien, doctora. Gracias, Haroldo. Entonces, muy bien, muchas gracias. Entonces, pueden irse a su otra sesión y nos vemos mañana. Muchas gracias por todo. Gracias, maestra. Nos vemos. Gracias. Gracias, nos vemos. Buen día. Buen día. Gracias. A ustedes, muchas gracias.